Abrimos debate de esta información con Hernán. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué decís de esto que acaba de contarnos Ale? Bueno, me parece que poco a poco, al acercarse la renovación de autoridades del año que viene, se pasa de, para lo que nosotros es claramente el año de los proyectos y las ideas, a los candidatos que empiezan a mostrarse. Entonces, se empiezan a mostrar diversos candidatos y va a ser la gente que elija en las PASO. Está claro que va a haber PASO en la Ciudad de Buenos Aires y PASO en la Nación. Me parece que va a haber una Vos enganchabas el para qué, ¿no, Ale? Sí. ¿A cuenta de qué viene eso? Sí, ¿De la pregunta que se hace Juntos por el Cambio? Sí, claro, en Juntos por el Cambio están discutiendo el programa, ¿no? Están discutiendo el programa y bueno, y ahí es donde el para qué del libro de Mauricio Macri tiene que ver con esto, ¿no? ¿Para qué volver? Y ahí es donde, bueno, empiezan las diferencias y tratan de congeniar en un programa en común. Sí. ¿Congeniaron ya, Hernán? Mira, a mí me parece que el para qué, primero, cada vez hay más acuerdos, no solo en la línea general, sino en la implementación, que como vos sabés, los secretos están en los pequeños detalles, siempre. Pero hay cuestiones que ya estamos todos de acuerdo, a las cuales la realidad te lleva. Vas a tener que tener déficit cero del primer día. Ni siquiera es una opción. Nadie te va a financiar el déficit y no lo puedes seguir Los déficits se financian aumentando impuestos. Nosotros no vamos a aumentar impuestos, el sector privado no aguanta más. Se financian tomando deuda, nadie le presta a la Argentina. O se financian con emisión monetaria. Si seguís emitiendo, la inflación va a ir a niveles estratosféricos. Por lo tanto, no tenés que ir a déficit cero de entrada. ¿Cómo? Bueno, eso es shock. Eso no es plan de estabilización moderado, es shock. Bueno, vamos a empezar. Tenés un 2,6% del producto en las empresas públicas. Las empresas públicas tendrán que vivir de sus propios ingresos. Y tendrán que vivir de sus propios ingresos. ¿No las privatizás? No, tendrán que vivir de sus propios ingresos. Y vivir de sus propios ingresos significa claramente un esfuerzo enorme. Y tienen que vivir de sus propios ingresos. Te seguiría. Lamentablemente, el ministro de Economía y el presidente de la Nación, que dijeron que habían declarado la guerra a la inflación, no hicieron nada de lo que tenían que hacer. Por ejemplo, hablaban de las tarifas. Vos sabés que el presupuesto nacional es nominal, se vota en pesos. Ahora todo lo que se habla de las tarifas, particularmente las tarifas de la energía, de nuevo se queda atrasado con respecto a la enorme inflación. Entonces, y no tuviste una devaluación. Tampoco hicieron eso. Te estás quedando sin dólares. Lamentablemente están dejando de nuevo una bomba gigante. Hernán, porque en su momento, cuando había algunas variables que ajustar de la economía y asume Mauricio Macri la presidencia, se topó con el dilema de hacer una política de shock o ir más moderado. Sí. ¿Esta vez va a ser distinto? Si no es Macri, digo, el que sea Juntos por el Cambio. Yo creo que ni siquiera es una opción el gradualismo. No es una opción el gradualismo. El gradualismo fue la forma, un eufemismo para explicar la debilidad política. No tenías la cantidad de diputados ni la cantidad de senadores para las reformas que tenías que hacer. Pero hoy, además, ni siquiera está viable esa posibilidad. Yo te digo, cualquiera que mira los números de la Argentina, objetivamente, que tenés 8, vos sabés bien, vos sos economista o estudiás economía, Marcela, 8 billones de la ELIX. El presidente de la Nación, que dijo que iba a eliminar la ELIX para poder aumentar el 20% de los jubilados, la multiplicó por 6, la deuda en pesos en ELIX. La cantidad de circulante en pesos. Tenés una cantidad de circulante en pesos de 3,5 billones. ¿Cómo vas a hacer? No hay otra opción que no sea un cambio drástico. Pero déjame ponerte también la situación social. Sí, claro. Porque en este momento tenés a la mitad de la gente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Enorme. Tomamos la pobreza, tomamos la indigencia y también tomamos la economía informal. Más de la mitad si tomo todo eso. Ahora, si vos haces una política de shock, ¿ellos quedan afuera? No. Ese porcentaje afuera vulnerable. están ahora, Marcela. Afuera están ahora. A ver, los niveles de pobreza actuales. Yo te digo, yo no voy habitualmente al supermercado, pero fui una vez por mes, caigo. No es lo que más me gusta, me divierte en otra cosa, pero lo hago. Yo digo, los niveles de precios hoy está totalmente desbordado. Y particularmente los precios de los alimentos. Está totalmente desbordado. Cuando vos tenés más de un 6% acumulado a lo largo de 6 meses, ya no es una cuestión de álgebra, es una cuestión de sufrimiento de todos los días. No, eso no coincido plenamente. Pero, ¿entendés? Entonces, la situación ya está. ¿Y por qué en su momento, entonces, si
tal vez era tan ilustrada la variable de ir al shock, la política de Juntos por el Cambio decidió evitar esa yo te diría, vamos a analizar eso. Mauricio Macri entrega el gobierno prácticamente con 0,6% de déficit fiscal, quiere decir prácticamente con las cuentas equilibradas. Fue muy duro. Vos sabés que hubo una contracción monetaria muy fuerte, particularmente el último año y medio. Probablemente por eso perdimos las elecciones. Pero dejaste una administración donde tenías unas cuentas, básicamente en el sector público, ordenadas, que permitió, y pongamos sentido común a esto, porque si no la gente tiene que entender ejemplos concretos. 2020, que se paró el país para nuestro gusto con una cuarentena eterna, extendida, mal manejada, pero se paró el país. Sin embargo, la Argentina sobrevivió porque tenía cuentas ordenadas, si no, no hubiera sobrevivido. Igual, viste, acá también está la lectura de que está bien, pero ¿a costa de qué? De un endeudamiento muy alto. No, quería reafirmar eso, completar tu el pensamiento. Endeudamiento más grande que también vimos con el Fondo Monetario. Sí, como todos sabemos en nuestras casas, que nadie se endeuda si no es que gasta más de lo que entra. Entonces acá el problema es, y lo tenemos que decir una y 150.000 veces. Es buena frase, Hernán, es buena frase, pero llevémoslo Carlos, a la instrumentación, y vos tenés que hacer cosas, ¿cómo te podría decir? Dedicaciones según la disciplina, la actividad, el área, la zona. No es lo mismo la cuestión educativa, pública, de la privada, la salud. ¿Me entendés? Porque eso es lindo, nadie gasta. Está bien, pero yo te puedo decir, si vos ganás confianza, podés tener crédito. Mirá, yo estoy de acuerdo con vos, por supuesto. La economía es la ciencia de cómo tener confianza. En el fondo se trata de eso, de cómo ganar. Si vos podés decir una sola palabra, definir la economía, no tenés que hablar de números, tenés que hacer cómo generás confianza en el resto de los actores sociales y económicos de tu país y en el extranjero para que la economía funcione. La economía es básicamente una cuestión de confianza. Ahora, la Argentina viene rompiendo todos los estándares de confianza hace décadas. Entonces tenés que construir un modelo confiable. Si no, no va a funcionar. No sé si lo escuchaste a Cavallo decir que no lo menosprecian tanto, a ustedes, sobre todo en la gente del PRO, a Milei porque lo van a necesitar si llegan a ganar las elecciones. Escuché la última parte. A mí me parece que en la de los números que uno ve, que no tiene nada que ver con lo que llega a suceder en el momento de las elecciones, porque no sabe, porque hoy cualquier pregunta electoral es falsa, porque a la gente se le pregunta en el momento que está frente a la elección. Es como que yo te preguntara a vos, ¿querés viajar? Y me vas a decir, sí, pero no tengo vacaciones. Entonces tu respuesta vale poco, porque no tenés vacaciones. Si tuvieras vacaciones, la pregunta es pertinente, ¿querés viajar? Entonces la pregunta del voto se hace en el momento que la gente está en situación de voto. Dicha esa reflexión, hoy, cuando se hacen preguntas de voto, muestran con una cantidad bastante sustantiva de votos al espacio más liberal, y seguramente va a ver que parte de esas ideas van a ser necesarias para la construcción de una mayoría. ¿Ale? Y a partir de ahí, digo, ¿es un error o fue un error este adelantamiento de la discusión electoral que en realidad que se da en todos lados, ¿no? Pero hablando en este caso Juntos por el Cambio? A mí me parece que cuanto más espacio le demos a las ideas, sobre todo este año, y menos a las candidaturas, es mejor. Estoy totalmente convencido que es mucho mejor discutir ideas que discutir candidaturas. No es que vete porque la gente se tiene que hacer conocida, pero es mejor ganar espacio para las ideas. Candidatos sin ideas no me gustan. Ayer estaba Mario Negri aquí, decía que algunos se están equivocando en dar la elección por ganada y que se están peleando por candidaturas porque pensando, bueno, ya está, el que gane la interna gana ya la presidencia. ¿Están ya seguros que se gana el 2023? No, coincido con Mario. Me parece que una elección, además, como te decía antes, una buena parte de una elección se define en los últimos 60 días. Eso es así, es un dato de la realidad. Hoy tenés tendencias de opinión. Lo que sí diría, en eso te expreso eso, ninguna elección está ganada. También te diría, en el debate de ideas, es muy sustantivo cómo se ha cambiado la posición con respecto a necesidades como el equilibrio fiscal, que antes se discutían pero estaban como laterales. Hoy una parte sustantiva de los argentinos quiere un equilibrio fiscal rápido. Saben que la emisión de moneda descontrolada los lleva a ser más pobres.
Y la emisión de moneda descontrolada se debe al desajuste de las cuentas del Estado. Digo, hasta el mismo kirchnerismo que decía, yo siempre digo, cuando dicen, la inflación es multicausal. Digo, dale, muchachos, multicausal todo lo que quieran. Pero el problema es que emitís de más. Y emitís de más porque gastás lo que no tenés. Entonces, hasta el kirchnerismo, vos te das cuenta que ha ido girando de alguna forma y corriéndose esas posiciones que decían que desconocían la ley de la gravedad. Los superávit gemelos, ¿no? Decía Kirchner. Bueno, pero por eso yo digo, porque ahí está, mirá, si uno pudiera, ya me gusta sintetizar en pocas ideas lo central. Kirchner heredó superávit gemelos y dejó superávit gemelos. El gasto público de la Argentina pasó de 24% sobre el PBI al 41% del PBI en la década, en los 12 años del kirchnerismo. Ahí está el nudo del problema. Insisto, del 24 al 41. ¿Cómo hacemos? Escúchame, es difícil. Te vamos a dejar picando una pregunta de Martín Angulo, porque tenemos que ir a una pausa para que vos puedas pensar la respuesta incluso. El gobierno de Macri tuvo más inflación que el último de Cristina. Y el gobierno de Macri no cumplió con lo principal que dijo Macri que quería cumplir, que era... Cristina no medía la inflación. Pobreza cero. No la medía, era una payasada. ¿Por qué volver a votar un gobierno que ya estuvo y que tuvo peores resultados que el anterior? Cierto es que el actual tiene peores resultados que el gobierno de Macri, ¿no? Pero la dejamos abierta para la escuela. No me lo respondas en instantes, nada más vamos a tener la respuesta de Hernán Lombardi. Ya volvemos. Y volvemos a Para que Sepas, había quedado la pregunta y la respuesta pendiente. Mira, yo creo que la posibilidad, lo estábamos hablando recién, de lo que viene tiene que ver con entender claramente que la política está hecha por hombres y mujeres. Y la política hecha por hombres y mujeres tiene que ser que lo que viene tiene que ser gente que sepa que va a plantar árboles de cuya sombra no va a gozar. Es decir, tu mérito va a ser, volví a poner a la Argentina o a la provincia o al municipio en el camino del cual nunca debió salir. Y vos te das cuenta que como es un mérito simbólico, tiene que ser gente fuerte y generosa al mismo tiempo. En ese punto, y experimentada, por supuesto. Te lo tomo, me pongo en el hombro de una mujer que nos está viendo y puede pensar y dice, en el 2015 Macri me dijo lo mismo. O Cambiemos en ese momento planteó lo mismo. No. De lo que había que hacer. Sí, que bajar la inflación era fácil, que el objetivo era pobreza cero, que iban a llover inversiones, que iba a llegar el segundo semestre. Y nada de eso pasó. ¿Por qué si ahora me dicen lo mismo, sí tengo que votar? Vamos por punto. Te digo una cosa dura. Dale. Dura. Estamos entre nosotros. Si acá algunos escuchan. Si acá no se recrea lo que se conmemoró el otro día, que muchos argentinos no lo saben, y no saben los efectos que tuvo, el abrazo Perón-Balbín, si no se da esa construcción simbólica, no tenemos salida. Eso, para que eso no sea una linda frase, que obviamente compartimos todo, ¿quién no va a compartir eso? Yo diría lo siguiente. Pero fueron generosos los dos. Fueron generosos, bueno, tuvieron visión de estadistas, Balbín saltó el cerco, recordemos que entró por la puerta de atrás de la casa de Gaspar Campos. No, pero no es por nada, eso lo tomó mal el periodismo que malinterpreta las cosas. Entró por atrás, porque estaba toda la manifestación, por Gaspar Campos de adelante, se podía entrar. Eso es cierto. Los compañeros de JP daban la vuelta a manzana muchas veces para que Perón creyera que era mucho. Pero ese era otro. Dale, Carlos. Eso fue el 13 Lo que de te julio. tiró, Carlos. Eso fue el 13 de julio, yo estaba y yo sé de qué se trata. Mátense, por favor. Dialécticamente me voy a divertir. Pero para poder recrear y no sea una frase hecha. Para que haya un diálogo, yo digo, por lo menos, para que una conversación valga, tiene que haber dos condiciones. Si yo te digo, esto es una copa de agua, y vos me decís, es una copa de soda, y otro me dice, es una copa de gaseosa, bueno, es una discusión posible. Ahora, si te muestro esta copa, y vos me decís, es un elefante, no compartimos un diagnóstico mínimo de la realidad. Por lo tanto, la primera condición de una conversación es compartir un diagnóstico de la realidad, con matices, porque no todo es igual. Segunda cuestión, la honestidad intelectual. Cuando vos te sentás a hablar, tenés que hablar con la honestidad intelectual de despojarte y entender que nadie es perfecto, que todos somos perfectibles. Yo, por ejemplo, pienso que el populismo es un grave problema en la Argentina, pero también lo encuentro adentro mío, te digo con franqueza. Pero, no quiero decir que...
Todos decimos que sí cuando tenemos que decir que no. Llegan mis hijas tarde a casa, yo digo, bueno, ¿te divertiste? Digo, no, tendrías que haber vuelto a la hora que quedaste, nena. Digo... Es bravo. No soy bravo, debería serlo más. Vamos a los nombres Pobre propios. las hijas. ¿Con quién sí se sienta Juntos por el Cambio? Vamos a los nombres propios, porque la verdad que con Cristina evidentemente no. A mí me parece. Con Alberto no. Con Guado de Pedro sí, hoy Guado de Pedro elogió a Migliore, por ejemplo. A mí me parece que ponerlo en nombres es siempre un error, porque... ¿Pero cómo construís? Bueno, pero espera. Si vos vas a lo que fue en su momento el diálogo ecuménico en 2001, 2002, muy manejado por la Iglesia en ese momento, lo que se puso adelante no fueron los nombres, fueron ideas. Después desde ahí convocaron a nombres. Y después de ahí también hubo problemas de cosas que te gustaron, no gustaron. Teníamos novedades no podés del hacerlo, Papa. perdón, pero ¿sabés por qué me pongo enfático? ¿El Papa puede ser ahora el vector de la conversación? No. Ah, entonces... No, lo que yo te estoy diciendo es un mecanismo tan delicado, la construcción de un consenso para los próximos 20 años, que hay que ser muy cuidadoso en cuidar eso de una forma tan reflexiva para no arruinarlo. Porque si tú sabes que rápido te lo arruino, puestos a dinamitar eso, pero te lo arruino en 5 minutos. Cualquiera lo arruina en 5 minutos. Y la Argentina está llena de saboteadores profesionales. Permitió un pequeño aviso. Le quiere echar la culpa a Macri de que perdió Argentina. Dale. Macri Mufa le ponen. Es joda. No más que joda, es complicado. ¿Qué va a ser complicado? Varios consultores es que está políticos... loco de la cabeza. ¿Qué es complicado? Marcela, déjate de hinchar. No, bueno, pero es complicado. Mira, en el ámbito del espectáculo que te tilden de mufa es complicadísimo. Bueno, Ale, perdóname, eso, en la política no es igual. No, es terrible. Pero terrible, pero no, pero yo... Bueno, en el periodismo también. Pero yo te digo, vos te das cuenta, pero vos hasta dónde llega... La gente el kirchnerismo hace construcciones delirantes, porque está impulsado el kirchnerismo. Pero vos te das cuenta hasta dónde llegamos. El Apero Macri no funciona solamente para la inflación, funciona para que perdió Argentina. Dejémonos de joder. Ya desde esa base hay un montón que no se sentarían en la mesa. Yo coincido que Macri no tiene nada que ver con sí, Martín, claro. Ahora, lo discutíamos ayer. Va a ir el sábado al partido con México. ¿No piensa un político 2 veces y che, ¿y si volvemos a perder? Pero ¿cómo va a pensar eso? No lo puedo decir que no. Nadie lo llamó y le dijo, che, mirá, por ahí. No, Martín, por favor, es un Porque viste que hay cosas, uno no sabe, pero hay cosas que terminan quedando. Así como en su momento Kirchner dijo, miren que Mauricio es Macri. Y hay como frases que uno no sabe cómo empiezan. Pero nosotros tenemos que evitar por todas formas construcciones delirantes y en este caso diría además discriminatorias. Con Menem también lo de la mufa. Sí, y mirá, un expresidente. Sí. Se cansó de ganar elecciones, así que mucho no sirve. Por eso, mirá cómo le pasó por arriba a todo. Cuando tienen visiones de estadistas, y yo se los recomiendo ahí a los que se dedican a este tipo de campaña, que tengan cuidado porque lo inflan más. Es así. Absolutamente. Lo importante es que hablen. ¿No? Como decía el dicho. Al revés. Bien o mal, lo importante es que hablen. Sí. Pero es al revés. ¿Vos ves alguna posibilidad de que esto no termine o con Macri candidato a presidente o con Macri teniendo que decir este es el candidato que hay que apoyar? Yo lo voy a decir, Macri es insoslayable en el futuro de la Argentina. Es insoslayable como candidato o como referente, como presidente o como referente, porque la Argentina no derrocha dirigentes con experiencia. Vos vas a Estados Unidos, vas a Francia, vas a España, agarra España. Estás en España, te puede gustar más Felipe, te puede gustar más Aznar, te puede gustar más Rodríguez Zapatero. Tenés una serie de personajes que hacen política de Estado. Lamentablemente en la Argentina, como nos dedicamos tan sistemáticamente a la destrucción, no tenés gente que haga política de Estado. Entonces Macri es insoslayable. Es insoslayable. Insisto, para los que les gusta y para los que no les gusta. Los griegos lo enseñaron todo. Tenían su consejo de ancianos. Pero por supuesto. La acumulación de la experiencia que generaba cohesión en una comunidad. No fue para siempre, pero... Y además, vos fijate, ya que traes el ejemplo de los griegos, muy bien siempre, Carlos, en esas cosas, ¿cuál era el peor castigo de los atenienses? El destierro, el ostracismo, a Temístocles, a Milcíades, a Alcibíades, a los que habían ganado, al ostracismo. ¿Para qué? Para que no se transformaran en tiranos. Pero y la Argentina, y esto sí es una cuestión muy dura de asumir,
una buena parte de nuestros patriotas terminó o muriendo en el extranjero o viviendo una buena parte en exilio. Mirá, hoy votamos con Gioja, con el cual, obviamente, de extracción que no tiene peronista. Te termino. Votamos Monumento Histórico Nacional, la Casa de Sarmiento, donde murió Sarmiento de la Asunción del Paraguay. Y bueno, y es Sarmiento. Y pudimos poner de acuerdo sobre Sarmiento, que obviamente es Te vamos a volver a invitar para recordar un poco la historia y también avisorar el futuro. Y el futuro. Pero sobre todo para que nos digas qué va a hacer Macri, entonces. Somos parte del futuro. Mañana tenemos...